hemos visto estos ejemplos, ¿no? De la piedra jalada por un camión. Hemos visto esta otra también. Ahora veamos acá cómo proceder en estos casos. La cogedera A de 10 kilogramos de masa se mueve sin rozamiento a lo largo de la guía inclinada, dice, ¿no? Entonces la cogedera es este bloquecito que está acá, ¿no? Está sujeto por una cuerda, esa cuerda pasa por una polea y se le está jalando a este cuerpito a través de la cuerda con una fuerza F, ¿no? Bien, luego dice... Sí, va a venir mucho. ¿Pueden sellar ese micrófono? Punto seguido. El resorte unido a ella, o sea, a este bloque está unido un resorte, ¿no? Tiene una constante de rigidez de 60 newtons sobre metro y está sometido a un alargamiento de 0,6 metros en la posición A. Entonces, cuando este cuerpito está aquí en la posición A, está en reposo, pero ya el resorte ha sido estirado, ¿no? Seguramente aquí se ha jalado y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, en el punto A, el resorte ya está estirado 0,6 metros. Desde la que se suelta la corredera, dice, ¿no? Entonces, alguien estaba sujetando, se suelta y debido a la fuerza va a seguir subiendo, ¿no? Por ese plano inclinado. La corredera partiendo del reposo se suelta del punto A desde el reposo, ¿no? Se aplica una fuerza constante F 250 newton, dice, ¿no? A una cuerda ligera que pasa por una pequeña polea en B, ¿no? Aquí está la pequeña polea en B. Luego nos dicen calcular la velocidad de la corredera cuando pasa por el punto C, es decir, por acá, ¿no? En este punto C. Estoy arreglando la figurita, ahora sí. En el gráfico nos están dando el plano inclinado, 30 grados, es un dato. Esta longitud desde el punto A hasta el punto C vale 1,2 metros. Y desde el punto C al punto B vale 0,9 metros. Entonces tenemos que hallar la velocidad de este bloquecito, la corredera, cuando pasa por el punto C. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a manera que se va jalando acá con la fuerza F, la corredera va subiendo y el ángulo entre el diferencial de R y F va cambiando, ¿no? Entonces, aquí hay una variación en el ángulo. El diferencial de R va a estar en el sentido de movimiento, mientras que F, a través de la cuerda, va a ir cambiando de ángulo, ¿no? Pero la fuerza se mantiene en módulo constante. Entonces acá tenemos la solución, ¿no? A esta distancia de 0,9 se le está llamando Y, a esta distancia le vamos a llamar H, y a esta distancia le estamos llamando D, ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entre A, B y C. Entonces, esto sería A, B y C, ¿no? Entonces acá tenemos la distancia D y tenemos la distancia Y. El ángulo de 30 se repite también ahí, ¿no? Entonces eso es una ayuda. Bien, ¿cuál va a ser nuestro punto inicial? En el punto A. ¿Cuál va a ser nuestro punto final? En el punto B. ¿Dónde elegimos el nivel de referencia? En el punto A. Nos conviene ahí, ¿no? Porque más abajo no conocemos la altura. Entonces, en el punto A está el nivel de referencia, está señalado acá, ¿no? Bien, pero además, en el punto A tenemos que dibujar la fuerza que está actuando a través de la cuerda y el vector diferencial de R, que siempre tiene el sentido de movimiento, no se olviden, ¿no? Entonces acá está el vector F en el punto A, el vector diferencial de R y el ángulo que forman en ese instante cuando parte es 30 grados. Ahora, cuando la corredera llega al punto C, acá va a estar, ¿no? F, ¿hacia dónde va a estar? F va a estar hacia allí, ¿no? Con este sentido. F' le estoy llamando, pero el módulo va a ser igual a F, ¿no? Y el diferencial de R va a seguir en este sentido, ¿no? Entonces acá, ¿qué ángulo forma F con diferencial de R? 30. Aquí, ¿qué ángulo forma? 90 grados, ¿no?
Bien, entonces con esa ayuda siempre hay que hacer ese grafiquito. Ahora aplicamos el principio trabajo-energía a los puntos A y C. Entonces acá deberíamos aumentar aplicando el principio de trabajo a los puntos A y C, pero nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esta fuerza ejercida por la cuerda es una fuerza externa, ¿no? Entonces, hay un trabajo realizado por la fuerza externa. No hay fricción acá, trabajo realizado por la fricción, cero. Como parte del reposo, su energía cinética es cero, ¿no? Parte del nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria es cero. Y la corredera solo tiene energía potencial elástica en A, ¿no? Ya que nos han informado que inicialmente está sometido a un alargamiento de 0,6 metros. Entonces, en el punto A tiene energía potencial elástica. Ahora, en el punto C, tiene energía cinética, ¿no? Nos están pidiendo justo la velocidad ahí. Como está a una altura del nivel de referencia, una altura h, tiene energía potencial gravitatoria. Y el resorte está más estirado, ¿no? Cuando la corredera está en C, se ha estirado más. Entonces, tiene también energía potencial elástica. Bien, entonces no hay más términos. Ahora reemplazamos en cada término lo que corresponde, ¿no? Bien, sigamos. El trabajo realizado por la fuerza externa lo calculamos con la integral F diferencial de X coseno de teta. Energía elástica en el punto A, 1/2 de K por X sub A al cuadrado. Energía cinética en C, 1/2 de la masa, la velocidad en C al cuadrado, ¿no? O la rapidez en C al cuadrado. La energía potencial elástica, mg, en la figura está a una altura h, ¿no? Y más 1/2 de K por X sub C, lo que está estirado el resorte ahí, elevado al cuadrado. Bien, sigamos. Vamos a ir por partes, ¿no? ¿Qué nos han pedido? La velocidad, ¿no? En el punto C. Entonces ahora acá vamos a tener, un momentito, algo aquí es de otro problema, creo esto. F externa delta U, 1/2 de B sub C. Esto está por demás, ¿no? Esta parte. O sea, no tiene sentido, fíjense, no hay donde tenemos delta E. A ver, un ratito. Ya. A ver, ¿por qué se hizo esto así? Vamos a ver un ratito. Ya, porque vamos a utilizar esto, ya, está bien. Entonces, en esta parte, lo que se ha hecho es esta energía potencial elástica en C se ha pasado a este miembro, ¿no? Entonces, esto sería la energía elástica en A, ¿no? Fíjense. Esta energía elástica en C pasamos a restar, ¿no? Y la diferencia de las dos, pero sería primero la final menos la inicial, va a dar menos delta de energía potencial elástica. 1/2 de M por B sub C va a seguir acá, ¿no? Y MGH se le está llamando U sub C, ¿no? Aquí está, energía potencial elástica, o perdón, gravitatoria. Entonces lo dejaremos ahí como ecuación 1 esto, ¿no? Vamos a ir hallando cada uno de los términos, así como lo hemos planteado acá, ¿no? Se podría hacer por directo, ¿no? Pero aquí se lo hace por partes para poder facilitar las cosas, ¿no? Entonces, acá en el trabajo realizado por la fuerza, F es constante, ¿verdad? Diferencial de X nos indica con respecto de qué se está integrando. Y el ángulo teta es el que va a variar, ¿no? Acá. El ángulo teta va a ser el que va a variar. Entonces acá deberíamos haber dibujado incluso el ángulo teta, ¿no? A ver, vamos a copiar esto porque tiene que aparecer ese ángulo. Lo vamos a dibujar con color rojo. Y lo vamos a
dibujar de esta manera, ¿no? Un poquito más grueso y en línea segmentada. Bien. Esa es la trayectoria que va a seguir la corredera, ¿no? Y ahí tenemos el ángulo θ. A ver, vamos a copiar de aquí, si se puede, el ángulo θ. Copiar y pegar. No acepta, aquí. Pegar. Listo. Lo vamos a hacer con otro color para que se vea mejor. Vamos a utilizar verde. Ese es el ángulo, ¿no? Y ese ángulo es θ. Entonces, acá tenemos que copiar esto. Copiar. Pegar. Lo vamos a dibujar un poquito más arriba, ¿no? Ahí está el ángulo θ, ¿no? Entonces, la fuerza F con el vector diferencial D forman un ángulo θ. Ese ángulo θ, a manera que la corredera avance, va a ir aumentando, ¿no? Va a ir variando. Entonces, en esta integral tenemos dos variables, x y θ. F va a salir fuera, ¿no? Constante. Entonces, hay que relacionar x con θ. Entonces, vamos a nuestro gráfico, este de acá, ¿no? Entonces, lo estoy trayendo a esta parte para que acá trabajemos en base a eso, ¿no? Entonces, podemos trabajar con tangente de θ, cateto opuesto entre cateto adyacente. De ahí despejamos x, va a dar y entre tangente, pero eso sería y cotangente de θ, ¿no? Y derivamos esto, ¿no? Vamos a derivar también con valor absoluto, pero veamos. Derivada de x con respecto de θ va a dar y cosecante cuadrado de θ. Fíjense, acá lo estamos tomando con valor absoluto, entonces esto debería estar anotado así, ¿no? Como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Valor absoluto, ¿no? Porque la derivada de la cotangente da negativo, ¿no? Pero si es en valor absoluto nos va a dar esto. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿no? Hallamos el trabajo realizado por la fuerza externa, ¿no? Aparte lo hacemos eso, ¿no? Y lo demás dejamos. Entonces sería el trabajo de esta manera, ¿no? F sale fuera del integral y en vez de diferencial de x colocamos y coseno de θ y la cosecante cuadrado, ¿no? Esto se introduce diferencial de θ. Entonces, ya pues una sola variable, por si acaso y es constante, ¿no? Es la distancia de B a C. ¿Y de cuánto a cuánto se va a integrar esto? De 37 a 90. A ver, un ratito. No, el ángulo de 30, por si acaso, no se repite acá, ¿no? Fíjense ustedes, ¿es el mismo? No, no es el mismo, ¿no? Porque esto está con otra dirección. Entonces, tenemos que hallar este ángulo inicialmente, ¿no? Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo. Conocemos y conocemos d. Entonces, tendríamos que hallar coseno, no, tangente, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Acá no está eso, no lo hicimos, ¿no? A ver. Deberíamos haber hallado primero ese ángulo, ¿no? Entonces, previamente, en esta parte deberíamos haber hecho eso, ¿no? Entonces, acá podemos hallar inicialmente, ¿no? Copiamos y pegamos. Recordemos. Tangente de θ, en este caso sería al principio y sobre d, ¿no? Entonces, esto sería d. Y esto sería igual
Y vale 0,9 y D vale 1,2, ¿no? 0,9 entre 1,2. 1,2. Entonces, de ahí hallamos arco tangente y teta nos va a salir 37 grados, ¿no? Ustedes verifican. Eso va a dar 37 grados. Listo, este está por demás, ¿no? Faltaba para aclarar de dónde sale este ángulo de 37. Inicialmente el ángulo teta vale 37, ¿no? Bien, ahí está, 37. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, he derivado, y ahora colocamos los límites, ¿no? Una vez que hice el cambio, en vez de diferencial de x, y cosecante cuadrado, teta, diferencial de teta, colocamos los límites. Teta de cuánto a cuánto ha de variar, de 37 a 90, ¿no? Aquí hemos visto, finalmente, cuando llegue a aquel cuerpo, el ángulo entre f y diferencial de r va a ser 90. Bien. Entonces ahora acá seguimos, la cosecante es 1 sobre seno cuadrado, ¿no? Entonces y también sale fuera del integral. Y acá recuerden en el ejemplo anterior, ¿no? Hacemos un cambio de variable. Al seno de teta le llamamos u. A u cuadrado o u cuadrado va a ser seno cuadrado de teta, ¿no? Ahora, derivemos u con respecto del seno, ¿no? Derivada de u con respecto de teta da coseno. De ahí despejamos diferencial de u es coseno de tetas por diferencial de teta. Lo dejamos ahí, acá tenemos coseno de teta, diferencial de teta, eso vamos a reemplazar por diferencial de u. Ahora los límites también cambian, ¿no? Si teta es 37, entonces u va a ser seno de 37. Si teta es 90, u va a ser seno de 90, que es 1. Entonces, hacemos el cambio, ¿no? En la integral, límite inferior seno de 37, límite superior 1. En vez de coseno diferencial de teta, tenemos diferencial de u. Y abajo, en vez de seno cuadrado, tenemos u cuadrado, ¿no? Bien, entonces este u cuadrado del denominador lo subimos al numerador como u a la menos 2, ¿no? Diferencial de u para poder integrar. Esto es una función polinómica, ¿no? Podemos integrar, es una función potencial. Entonces, ¿cuánto va a dar la integral de esto? Hay que sumarle al exponente 1, ¿no? Va a dar u a la menos 2 más 1. Menos 1 va a dar, ¿no? Dividido entre menos 1. Entonces ya está anotado directo acá, ¿no? F y u, que es a la menos 1, ha bajado al denominador y hemos dividido entre menos, el menos está acá. Y luego reemplazamos, ¿no? En vez de u, el límite superior 1, ¿no? Pero fíjense, el menos estamos introduciendo también allá. Entonces, reemplazando el límite superior 1, nos daría simplemente 1, ¿no? Aquí está 1. Y con este menos va a ser menos. Reemplazando el límite superior va a ser 1 entre 1, ¿no? 1 sobre seno de 37, pero como aquí hay menos, con menos se va a hacer más, ¿no? Bien, nos queda esto, ya está resuelto. Hacemos o reemplazamos valores, hacemos operaciones y el trabajo externo es igual a 148,9 joules. Ya tenemos el trabajo, ¿no? Para esta parte. Ahora nos faltaría hallar delta U sub E y U sub C. Bien, entonces primero tenemos que hallar H. Necesitamos esta altura H a la que se va a encontrar la corredera, ¿no? Entonces acá hay un triángulo, ¿no? Aquí está dibujado el triángulo. Acá tenemos I30, D y H. Hay que fijarse bien eso, ¿no? Entonces seno de 30 sería H sobre D. De ahí despejamos H. Sería D por el seno de 30. H es 0,6. Entonces en base a eso calculamos U sub C, ¿no? Es M por G por H. Reemplazamos valores 58,8 joules. Bien,
Ya tenemos la energía potencial gravitatoria. Ahora la elástica, ¿no? La diferencia va a ser 1/2 de K, X sub C cuadrado menos X sub A cuadrado. Pero no conocemos X sub C ni X sub A, ¿no? Entonces, nos fijamos, ¿no? Cuando la corredera esté en A, ya nos han indicado que el resorte está estirado, ¿cuánto? 0,6, ¿no? Entonces, X sub A vale 0,6. Y cuando esté en C, ¿qué tanto está estirado el resorte? Se ha estirado 1,2 metros más, ¿no? Acá, de acá hasta acá es 1,2 metros, ¿no? De acá hasta acá es 1,2 metros, más los 0,6 que estaba estirado, 1,8 va a dar X sub C. Aquí está, ¿no? X sub C, 1,8. Reemplazamos, nos han dado los valores, y la variación de la energía potencial elástica es 86,4. Entonces ahora, esta variación de energía, esta energía potencial gravitatoria y este trabajo hay que reemplazar en esta ecuación, en 1, ¿no? Entonces acá parece que se ha borrado. A ver, vamos a anotar. Reemplazando en 1. Entonces acá teníamos esto, ¿no? Esto era 1. Copiar y pegar. Esto hay que bajar. Bien, se reemplaza en 1, el trabajo externo vale 148,9. Estamos en el MKS, ¿no? Esto es 148,9. Este delta vale 86, ¿no? 86,4. Copiar y reemplazamos acá. Y esta energía también reemplazamos, hemos encontrado, es 58,8. Copiar y reemplazamos acá. Listo, ¿ya? Y de ahí se despeja la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad otra vez en símbolos. Reemplazamos valores y nos sale 0,61 metros por segundo. Entonces, fíjense, acá falta algún detalle también, ¿no? Pero ya les he indicado más o menos, ¿no? He tratado de ser lo más detallado posible, pero siempre falta algo, ¿no? Pero ya hemos aumentado algo, lo guardaremos. Bien, este otro ejemplo. Fíjense la diferencia, ¿no? Esto es en línea recta, ¿no? En los anteriores ya eran sin variar el ángulo, ¿no? ¿Qué variaba? Variaba otra cosa, ¿no? Variaban ángulos también, ¿no? Ahora en este problema, ¿no? Ya tenemos parte de un círculo, esto es parte de un círculo. Entonces, ¿cómo proceder en ese caso? Del siguiente modo. El problema dice, el bloque de 10 kilogramos de masa parte del punto A. Este de color celestito es el bloque de 10 kilogramos, ¿no? Con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, es decir, que en A tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Y sobre ella está aplicada una fuerza constante F30 newtons. Aquí está la fuerza, ¿no? Hacia arriba. Se va a seguir aplicando y se va a mover por la guía que tenemos acá, ¿no? Dirigida hacia arriba, dice, ¿no? La varilla es lisa, dice, ¿no? No hay rozamiento acá. Y tiene un radio de 0,5 metros. Pregunta, dice, ¿no? Determinar la rapidez del bloque en el punto B, acá, ¿no? Con esta fuerza se va jalando y el bloque va a llegar a este punto, ¿no? La fuerza siempre va a estar dirigido hacia arriba. Entonces ahora fíjense cómo tengo que resolver esto. Acá está mi esquemita, ¿no? En el punto inicial tengo la fuerza hacia arriba y como está partiendo, en este caso es una curva, ¿no? Pero en este punto el diferencial de R va a ser tangente a la curva, ¿no? Entonces aquí está el diferencial de R. ¿Qué ángulo forma con la fuerza inicialmente? 90, ¿no? Ahora, cuando el bloquecito llega a este punto, la fuerza está hacia arriba
y el diferencial de R es tangente a la trayectoria en este punto, también está hacia arriba. Entonces acá diferencial de R y F forman un ángulo de 90 y acá forman un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando entre F y diferencial de R? El ángulo. Entonces ahora aplicamos otra vez el principio trabajo-energía a los puntos inicial A y al punto final B. Elegimos el nivel de referencia en A. Siempre sigo el mismo procedimiento, ¿no? 2 puntos, nivel de referencia. Ahora, en el principio trabajo-energía, ¿no? ¿Hay trabajo realizado por una fuerza externa? Sí, ¿no? Esta es la fuerza externa. No hay fricción, trabajo realizado por la fuerza de fricción, 0. Energía cinética sí tiene, ¿no? Parte, dice, ¿no? De acá con una velocidad. Potencial gravitatoria está en el nivel de referencia, 0. No hay ningún resorte, potencial elástica, 0. En la posición final, ¿no? Acá va a llegar, va a chocar con una velocidad v, ¿no? Entonces tiene energía cinética. Y cuando esté en el punto B, el bloquecito está a una altura que es igual al radio, ¿no? Del círculo, entonces tiene energía potencial gravitatoria, U sub B. La elástica es 0, no hay ningún resorte. Reemplazamos trabajo realizado por la fuerza externa, pero fíjense la diferencia, ¿no? En el anterior caso he trabajado con diferencial de R, entonces acá también debería ser ese cambio, ¿ya? Acá ya trabajo con L, ya no con R. Porque es un diferencial de arco, ¿no? Entonces, esto sería dL en el instante final, dL en el instante inicial. Entonces, acá debo trabajar con F, ya no diferencial de R, sino diferencial de L, por el coseno que formen esos dos vectores, F y diferencial de L. Acá para la energía cinética lo que corresponde, 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado. En B igual, 1/2 de la masa, velocidad v al cuadrado, y en el punto B, mg por el radio, ¿no? Es la altura a la que se encuentra el bloquecito. Entonces ahora acá tenemos que hacer un cambio. Hay dos variables, L y teta, ¿no? F va a ser constante, va a salir fuera. Entonces tenemos que relacionar L o diferencial de L con teta. Entonces, para eso tenemos esta ayuda, ¿no? Acá yo puedo tomar un arco muy pequeñito, ¿ya? Este es el arco pequeñito, ¿no? Acá en esta parte, diferencial de L. Si el arco es pequeñito, este ángulo, ¿cuánto ha de valer? Diferencial de teta, que también es pequeñito, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar ahora arco con el radio y con el ángulo. Ya sabemos que el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no? Entonces, diferencial de L sería radio por diferencial de teta, ¿no? Eso está acá, ¿no? Considerando que diferencial de L es R por diferencial de teta, entonces en vez de diferencial de L vamos a reemplazar esto. Fíjense, F en vez de L ha entrado R, coseno de teta, diferencial de teta. El resto permanece igual, ¿no? Esto lo vamos a bajar para que se vea mejor, ¿no? Pero tenemos que integrar. Acá hay un ángulo que forma F con diferencial de L, le llamamos alfa. Aquí hay otro ángulo que es beta, ¿no? Entonces estoy colocando inicialmente alfa, beta. Después vamos a cambiar, ¿no? FR, coseno de teta, el resto permanece igual, ¿no? Y ahora sí decimos, ¿no? Alfa, aquí vale 90 grados, eso es pi medios, y acá el ángulo entre ellos es 0, ¿no? Entonces acá ya podemos integrar, ¿no? FR, que es constante, va a salir fuera del integral, y la integral del coseno es seno, ¿no? Entonces sería seno de teta evaluado entre alfa y beta. Y acá nos va a quedar este término, 1/2 de la masa por b al cuadrado, como tiene menos, se va con más acá, ¿no? Y este otro mgr que tiene más se va con menos y nos queda 1/2 de la masa por la velocidad v sub b al cuadrado en el segundo miembro. Entonces, acá integramos, fíjense, reemplazo, ¿no? Límite, 2, estamos multiplicando por 2, ¿no? Entonces acá aparecía 2fr seno de beta, ¿no? Menos 2fr seno de alfa.
Acá el 2 con 1/2 se va, queda mb sub a cuadrado. Acá va a aparecer 2, ¿no? 2 mgr y acá 1/2 con 2 se va, queda mb al cuadrado. Ya tenemos todo, entonces acá despejamos b sub b. M pasa a dividir y extraemos la raíz. Reemplazamos valores y la velocidad en b da 9,3 metros por segundo, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas, cuando ya es una curva parte de un círculo, ustedes tienen que trabajar con diferencial de L, ¿no? Diferencial de R, y tienen que utilizar esta ayudita que se tiene acá. Bien. Sigamos. Esto está bajando muy abajo. Fíjense, acá tengo otro medio círculo, ¿no? Fíjense acá. Estos dos problemas, o los que estoy haciendo, son preguntas de exámenes anteriores, ¿no? Bien, dice un anillo de 0,8 kilogramos, este debe ser el anillo, ¿no? Que está con color celeste. Se desliza libremente por la varilla circular, como muestra la figura, ¿no? Esta es la varilla, seguramente este bloquecito va a partir de A, eso nos van a indicar después, ¿no? Dice, determinar su velocidad B sub B, o sea, cuando llegue a este punto B. Cuando choca con el tope B, ¿no? Este es el tope B también, ¿no? Sabiendo que sube por la acción de la fuerza constante de 40 newtons. Acá se está aplicando una fuerza a través de una cuerda, esa cuerda está conectada al anillo, ¿no? Dice que ejerce sobre la cuerda y parte del reposo, dice, ¿no? Entonces va a partir del reposo acá, ¿no? Entonces dice, esta cuerda está guiada por las pequeñas poleas fijas, dice, ¿no? Estas dos son fijas, ¿no? Entonces se va jalando la cuerda, inicialmente está acá, va a ir avanzando el anillo, ¿no? Entonces acá debería, algo falta, ¿no? La acción que se y parte del reposo en el punto A, debería decir. El punto A. Porque si no, uno diría de dónde parte, ¿no? Bien. Ahora en el gráfico nos están dando datos, ¿no? Fíjense, esto es un cuarto de círculo. Esta línea sería un radio y esta otra línea sería un radio, ¿no? Entonces, no nos han dado el radio, veamos ya. Ahora esta distancia desde este punto a este punto nos están dando, vale 0,1 metros, dice, ¿no? El radio acá nos están dando, fíjense, 0,4 metros es el radio. Entonces, recalco, este anillito va a partir del punto A, ¿no? Bien, entonces parecido al anterior, pero tiene su diferencia, ¿no? Entonces tenemos que plantearlo así. Acá también hay que utilizar diferencial de L, ya no es diferencial de R. Diferencial de L, acá también diferencial de L. Bien, entonces cuando el anillito está en el punto A, el diferencial de L va a ser tangente a la trayectoria, ¿no? Diferencial de L. Y la fuerza que ejerce esta cuerda en este punto tiene ese sentido, ¿no? Acá está la fuerza. F, ¿no? Debería colocarle F tal vez, ¿no? A ver, vamos a copiar esto para que se vea. Copiar. Pegar. Y colocamos de color negro. Colocaremos con azul, ¿eh? Vamos a copiar, nos va a hacer falta pegar. En este caso sería F', ¿no? Bueno, ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, acá está la fuerza F, está con color negro, ¿no? Esta sería la fuerza F. Y en este caso, el anillito va a estar acá, la fuerza va a estar dirigido hacia allí.
Ojo, esto sería F', ¿no? El módulo va a ser igual a F. Ahorita no pesco dónde está prima, ¿no? Mi teclado está en inglés. Bien, pero me sirve esas fuerzas que he simbolizado ahí, son los vectores negros, ¿no? Acá, ¿qué ángulo forma el vector fuerza con el diferencial de L? Un ángulo alfa, ¿no? Luego vamos a ver cómo hallamos eso. Y acá el diferencial de L va a estar hacia arriba, es tangente a la trayectoria siempre, ¿no? Como acá. Y la fuerza va a estar hacia allí. ¿Qué ángulo forma? 90 grados, ¿no? Bien, entonces ya con esta aclaración ya podemos ahora plantear el principio trabajo-energía. Entonces, cuando está en el punto A, previamente, ¿no? Hay una fuerza externa, le decimos trabajo realizado por la fuerza externa. No hay fricción, trabajo realizado por la fuerza de fricción 0. Nuestro nivel de referencia está en A, ¿no? Parte del reposo dice su energía cinética 0, su potencial gravitatoria 0, elástica también 0 porque no hay ningún resorte. Ahora, cuando llega al punto B, ¿no? Va a llegar con cierta velocidad, tiene energía cinética. Y va a estar a una altura que es igual al radio, ¿no? Va a tener energía potencial gravitatoria. No tiene elástica porque no hay ningún resorte, ¿no? Bien. Entonces, otra vez, el trabajo realizado por la fuerza externa va a ser F diferencial de L coseno de teta. Y aquí cambiamos lo que corresponde. Otra vez, acá, utilizamos esta relación, ¿no? Diferencial de L va a ser igual a R por diferencial de teta, ¿no? Ya no hace falta que vuelva a dibujar esto, ¿no? Sigue valiendo eso. Solo que esté en otra posición no le hace, ¿no? Igual se utiliza. Y estos reemplazamos acá, ¿no? Entonces vamos a tener FR coseno diferencial de teta, en el otro miembro se mantiene igual. Integrado entre qué valores, alfa y beta, ¿no? Beta ya sabemos que es 90, alfa necesitamos encontrar, ¿no? Entonces fíjense, acá tengo un triángulo rectángulo en esta parte, ¿no? Así. Pero como una ayuda podemos dibujar ese triángulo rectángulo. Entonces acá vamos a dibujar, más o menos es así, pero lo vamos a girar al otro lado, ¿no? Vamos a quitarle el relleno. Esto estaría más o menos aquí, ¿no? Así. Ahí estaría, ¿no? Entonces, como una ayuda, eso lo vamos a colocar acá. Esto vamos a subir un poco, aunque esto podemos colocar más abajo, ¿ya? Para que no estemos borrando. Y esto también colocaremos abajo. Entonces necesitamos esto, ¿no? Es el triángulo que hay aquí hasta acá, ¿no? ¿Cuánto vale esta parte? No sabemos, ¿no? Esta parte no conocemos, pero esta altura, esto es el radio, ¿no? Entonces, esto sería 0,4, ¿no? Vamos a copiar esto, copiar, pegar, aceptar, acá abajo hay que pegar, ¿verdad? Esto sería 0,4, ¿no? ¿Y cuánto valdría este lado, no? De acá hasta acá. De acá hasta acá es el radio. A eso les restamos el 0,1. Esto valdría 0,3, ¿no? Entonces, pegamos y esto va a ser 0,3. Entonces, esto vale 0,3, ¿no? ¿Listo? Y aquí está el ángulo alfa, ¿no? Copiamos y pegamos. Ahí está el ángulo alfa. Copiamos y pegamos.
Entonces, para hallar el ángulo alfa que utilizamos, tangente de alfa, ¿no? Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí es eso, ¿no? Tangente de alfa, cateto opuesto 0,4 entre 0,4 menos 1 da 0,3, ¿no? Haciendo operaciones, alfa da 53,1 y beta ya sabemos que es 90, ¿no? Entonces acá ya hemos integrado, la integral del coseno es seno, ¿no? Igualado entre alfa y beta. El resto permanece igual. Reemplazamos el límite superior y multiplicamos por 2 también, ¿no? Todos los términos para hacer perder un medio. Entonces, seno de beta acá, 2FR por seno de alfa. Aquí va a quedar menos 2mgr y acá m sub b al cuadrado. M pasa a dividir, extraemos la raíz y nos queda eso, ¿no? Esto lo vamos a jalar un poco hacia adelante, está bien. Reemplazamos valores y nos da V sub B igual 2,7 metros por segundo. Entonces, acá les he mostrado con estos ejemplitos que cuando hay círculos, medio círculo, cuarto círculo, el diferencial de L siempre es tangente a la trayectoria y en ambos puntos es necesario dibujarse la fuerza y el diferencial de L, ¿ya? Acá esto ya es más fácil, ¿no? Esto les voy a pasar esto, ustedes lo van a ver, ¿no? Aunque ya les he pasado, ¿no? Son problemas con resortes. Acá también son de exámenes pasados esto. Y acá, ¿no? Con poleas también. Entonces, ustedes van a analizar eso porque no nos alcanza el tiempo. Tenemos que avanzar potencia y luego quiero hacer también preguntas de opción múltiple. Bien, conectemos. Ahora sí. Ya. Esto les voy a pasar. Ustedes van a analizar los últimos problemas. Vamos a dejar de compartir esto. Y ahora vamos a ir a potencia. Lo que han llevado en el pre sigue valiendo, ¿ya? No hay mucho que aumentar a eso, ¿no? Entonces acá un repaso violento de potencia, ¿no? Entonces la potencia, ¿qué nos indica? Simplemente nos indica la rapidez con la cual se realiza el trabajo, ¿no? Ejemplo, empujar una mesa de 10 kilogramos, ¿no? Que avance 1 metro, digamos, ¿no? Entonces una persona puede empujar, avanza 1 metro en 1 segundo, supongamos, o en 2. Ahora, si le pedimos a otra persona que empuje también ese metro, tal vez lo va a hacer en 3 segundos, ¿no? O tal vez en 5. Y si le pedimos a un niño, por ejemplo, que empuje, va a tardar mucho más, ¿no? Entonces, fíjense, el mismo trabajo realizan las personas, pero el tiempo es la cosa en el cual realizan el trabajo. Entonces, ese trabajo y ese tiempo están dentro de la potencia, ¿no? La potencia nos da la rapidez con la cual se realiza trabajo. La potencia la definimos de esta manera, ¿no? Es trabajo sobre tiempo. Unidades en el sistema MKS para la potencia watts, ¿no? Para el trabajo joules y para el tiempo segundos. Entonces, watt es lo mismo que joule sobre segundo. Pero en algunos problemas se utiliza la unidad HP, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que en nuestro país, cuando uno compra un motor, que sea cualquier tipo de instrumento que trabaje con un motor, hasta los automóviles no vienen en watts o en hercios, todos vienen en HPs, ¿no? Entonces, bastante utilizado el HP, lo han inventado los ingleses, eso, ¿no? Es la potencia que genera un caballo. Entonces, un HP equivale a 735,5 watts. En algunos libros está como 736 redondeado, ¿no? También está bien.
Ahora hemos definido la potencia como trabajo sobre tiempo, pero ya sabemos que cuando sobre un cuerpo se realiza trabajo, en realidad se le está entregando energía, ¿no? Entonces, trabajo es lo mismo que energía, ¿no? Tienen las mismas unidades. Entonces, en la potencia, en vez de anotar trabajo, podemos anotar energía también, ¿no? Porque el trabajo que se realiza sobre un cuerpo se convierte en energía. Y a partir de eso podríamos despejar la energía también, ¿no? Va a ser potencia por tiempo. A partir de eso aparece el kilowatt hora, ¿no? Si la potencia está en kilowatt hora, la potencia en kilowatts y el tiempo en hora, ¿no? Es el kilowatt hora. Se anota de esta manera, se simboliza kWh. Es lo que se utiliza en las facturas de luz, ¿no? Ahí también hay potencia, se realiza un trabajo. ¿Quién realiza el trabajo? La energía eléctrica. Entonces acá también hay una relación entre kilowatt hora y el joule, ¿no? El kilowatt hora es una unidad de energía, por si acaso, ¿no? Porque es producto de potencia por tiempo. Equivale a 3,6 por 10 a la 6 joules, ¿no? Bien, entonces el trabajo, recordamos, está expresado de esta manera, ¿no? Cuando las fuerzas son constantes, ¿no? F por X coseno de teta. Entonces la potencia la podríamos expresar en vez de trabajo Fx coseno de teta sobre tiempo. Y de paso podríamos separarlo de esta manera, Fx entre t coseno de teta. Ahora podemos considerar que el cuerpo se está moviendo a velocidad constante. En ese caso, x sobre t, ¿qué va a ser? La velocidad. Entonces, la potencia cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante está dado de esta manera, ¿no? F por B por el coseno de teta. Bien, acá les están hablando sobre la potencia motriz, ¿no? Se refiere a la fuerza asociada responsable del movimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un automóvil moviéndose por una carretera a velocidad constante. ¿Quién da la fuerza? Son las ruedas, pero ¿quién le da fuerza a las ruedas? Es un motor, ¿no? ¿Y el motor con qué funciona? Con gasolina. Y de paso tiene que haber energía eléctrica, ¿no? Pero en el automóvil, ¿qué es lo que se quiere? Que el automóvil, en base al rozamiento, pueda avanzar y con las ruedas que giran, pueda avanzar lo más fácilmente posible, ¿no? Entonces, a la potencia que genera el motor, en algunos casos le llaman potencia motriz, ¿no? Entonces, la potencia en realidad nos está dando la transformación del trabajo, ¿no? Al transcurrir el tiempo, o la transformación de la energía. Entonces, hay una velocidad de transformación de la energía. Esa velocidad de la transformación de la energía es la potencia, ¿no? Pero ahora hay que diferenciar entre potencia generada y potencia consumida. Acá dice potencia generada. Nos centramos en la energía de cierto tipo generada por unidad de tiempo. Y potencia consumida, dice, nos centramos en la energía de cierto tipo gastada por unidad de tiempo. Entonces, para esto hay que darse cuenta simplemente cuando ustedes tienen un ejemplo claro que me van a entender. Ustedes tienen una cocina eléctrica, una cocina a gas, digamos, ¿no? Entonces quieren calentar en un recipiente 1 litro de agua. Entonces, cuando encendemos la cocina con fuego, ¿qué sucede? Se genera energía calorífica, ¿no? En forma de fuego, es calor, ¿no? Entonces, esa es la potencia que genera la cocina, ¿no? Es lo que se está generando. Ahora, como les dije, queremos calentar en un recipiente 1 litro de agua. Entonces, colocamos el recipiente encima de la hornalla, ¿no? Pero no todo el fuego que se produce sirve para calentar ese recipiente, ¿no? Parte del fuego se va a los costados calentando el aire, parte también calenta la misma cocina. Lo que se utiliza para calentar el agua es a lo que se le llama la potencia consumida, ¿no? O en otras palabras también, en vez de decir potencia generada, dicen energía generada, ¿no? Cuando se tiene fuego. Y la energía consumida, ¿no? Lo que se utiliza para calentar el recipiente. Entonces, esa es la diferencia entre potencia generada y potencia consumida.
La generada tiene cierto valor, ¿no? Y la consumida es menor que la generada, ¿no? Porque no todo lo que se genera se utiliza para calentar el recipiente, sino parte de eso, ¿no? Entonces, a esa parte consumida de la potencia generada se le llama potencia consumida. Bien, y aquí hay otras cosas interesantes que están relacionadas con el cuerpo humano, ¿ya? Pero lo vamos a dejar nomás. Lo que nos interesa también es la eficiencia. La eficiencia relativa se define como la potencia útil dividido entre la potencia entregada. Esto en forma relativa. Si la queremos en forma porcentual, multiplicamos por 100 simplemente esto, ¿no? Entonces se le llama eficiencia o rendimiento, ¿eh? Hay una eficiencia o rendimiento relativo y hay otro que es porcentual. Entonces aquí está el porcentual, ¿no? Se expresa de esa manera. Acá les doy el ejemplo, ¿no? De que se quiere calentar un recipiente, lo que les dije. Un ejemplo acá, ¿no? En la figura dice, el motor traslada al bloque de peso 900 newtons con rapidez constante de 2 metros por segundo. Este es un motor, va envolviendo una cuerda y con esa cuerda va jalando a ese bloque, ¿no? Entonces lo jala a velocidad constante de 2 metros por segundo. El peso del bloque es 900 newtons. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es 0,6. Nos pide calcular la potencia desarrollada por el motor. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar las fuerzas que están actuando en el bloque, ¿no? La fuerza F ejercida por la cuerda, en realidad la ejerce el motor, ¿no? A través de la cuerda. Y la fuerza de fricción en sentido contrario. Entonces, la potencia, como vimos anteriormente, era F por velocidad y coseno de teta, ¿no? Pero ese coseno de teta es el ángulo entre el vector diferencial de R y la fuerza, ¿no? Y el diferencial de R tiene el sentido de movimiento. Entonces, ¿qué ángulo forman? 0 grados, ¿no? Coseno de 0 es 1, nos queda simplemente esto. Lo dejamos así, pero ahora F debe ser igual a F de R, ¿no? Aquí, como esa velocidad constante, las fuerzas se anulan, ¿no? F es igual a F de R y F de R es μ por el peso. Entonces, la potencia va a ser igual, en vez de F sería μ por el peso por B. Reemplazamos valores, nos han dado el peso, el coeficiente, la velocidad, sería 1080 watts. Pero nos han pedido la potencia en HPs, ¿no? Entonces transformamos 735,5 watts, es un HP, el resultado, la potencia desarrollada por el motor es 1,5 HPs. Pero fíjense, esta potencia calculada es la potencia útil, ¿no? Porque la potencia que genera acá el motor, en parte va a servir para calentar el motor, ¿no? Se va a calentar la cuerda incluso, ¿no? Entonces, no toda la potencia que se genera acá sirve para jalar el bloque. Entonces, cuando hacemos nuestros cálculos, lo que en realidad estamos hallando es la potencia útil. Acá otro ejemplo parecido, simplemente que estamos en un plano inclinado. ¿Qué va a cambiar? La normal, ¿no? Va a ser W por el coseno de 30 y vamos a tener que hallar la fuerza de fricción que va a estar en función de F también, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo han debido hacer. Acá también un obrero que levanta cajas hacia arriba, ¿no? Está el ejemplo acá también para el número de personas que pueden subir casi cuando le está jalando el motor, ¿no? Ustedes ahí lo tienen resuelto, lo van a revisar. En un examen no les van a preguntar sobre potencia en general, pero repasen, ¿no? La teoría les pueden preguntar, pero no, porque la mayoría de los docentes considera que la potencia es muy fácil, ¿no? No hay demasiada complicación. Entonces ahí tienen diferentes ejemplos, esto también se los voy a pasar. Guardemos esto y cerramos esta parte. Y ahora sí vamos a ir a preguntas de opción múltiple o teóricas.
Entonces, de 7:30 a 8, ustedes van a entrar al team, a tareas, y van a encontrar las preguntas de opción múltiple, tienen que responder, ¿no? Entonces, por eso que estoy haciendo un repaso también. Bien, acá, preguntas falso o verdadero, ¿eh? Son 5 problemitas, a ver, sí, 5 son. Aunque no está muy claro, el examen no estaba muy claro. Dice, indique si las siguientes propuestas son verdaderas o falsas, ¿no? Si es verdadera hay que colocar A, si es falsa hay que colocar B. Dice, la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a, bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Lo que teníamos que ver era sobre trabajo y energía, ¿no? Entonces iremos a la pregunta 4, ya vimos esto de dinámica, ¿no? 4, dice, el trabajo realizado sobre una partícula es igual al incremento de energía cinética solo si no actúan fuerzas disipativas. Entonces, el trabajo realizado sobre una partícula por una fuerza va a hacer que su energía cinética se incremente, ¿no? Ustedes han visto que trabajo total es igual a la variación de la energía cinética, ¿no? Y no tienen que estar actuando fuerzas disipativas o fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, esto es cierto, ¿no? El trabajo realizado sobre una partícula es igual al incremento de la energía. 5 dice, si un bloque desliza sobre un plano inclinado sin rozamiento, podremos determinar el tiempo que tarde en bajar solo aplicando la conservación de la energía mecánica. Sí, verdadero, ¿no? Tenemos un plano inclinado, parte del punto de arriba y hacia el punto de abajo. Podemos utilizar conservación de la energía. Pero dice determinar el tiempo que tardará en bajar. Sí, al aplicar la conservación de la energía vamos a poder hallar velocidad y en base a cinemática vamos a poder hallar el tiempo, ¿no? Pero esta pregunta tiene sus peros, ¿no? Porque se puede utilizar dinámica, se puede utilizar energía, pero siempre va a estar combinado con cinemática, ¿no? Porque con dinámica, ¿qué vamos a hallar? Aceleración, y vamos a tener que acudir a una fórmula de cinemática. Entonces, esto es verdadero. Estos son los exámenes los que les he pasado. A ver, un ratito, acá no hay preguntas de opción. Esto es un solucionario. Acá también son solucionarios. Un momentito, creo que me equivoqué. Tenía que colocar solamente preguntas de opción múltiple. Un momentito, voy a buscar opción dinámica. Ahora sí, aquí está. Para disculpar, ahí se me ha pasado. Es lo que les he mandado hace rato por el chat, lo que he sacado. Ahora sí, acá se ve mejor, ¿no? Lo que hemos visto ahorita, ¿no? La pregunta 4, otra vez, el trabajo realizado sobre una partícula es igual al incremento de la energía cinética solo si no actúan fuerzas disipativas, verdadero, ¿no? Si un bloque desliza sobre un plano inclinado sin rozamiento, podremos determinar el tiempo que tardará en bajar solo aplicando la conservación de la energía mecánica, verdadero. Esto ya hemos visto. Esto nos faltaría, ¿no? 4. Dice, al caer libremente un cuerpo desde una altura h, se deduce que en la mitad de la altura, o sea, el cuerpo se suelta, ha bajado la mitad de la altura y en esa mitad de la altura
las energías potencial, gravitatoria y cinética se reducen a la mitad, dice, no es así, ¿no? Su energía cinética era cero primero, no se puede reducir a la mitad. ¿Cuál es la mitad de cero? Inciso B, las energías potencial, gravitatoria y cinética se mantienen constante. No puede ser, ¿no? Se suelta, que va a ir aumentando la energía cinética y la potencial gravitatoria va a ir disminuyendo, ¿no? Inciso C, la energía cinética disminuye a la mitad y la energía potencial gravitatoria aumenta. Falso también, no puede aumentar la energía potencial gravitatoria, ¿no? Tiene que disminuir. D, las energías potencial, gravitatoria y cinética se duplican, dice, no puede ser, ¿no? Y el inciso E dice, la energía potencial gravitatoria disminuye a la mitad y la energía cinética aumenta. Eso sí es cierto, ¿no? Como está a la mitad de la altura, su energía potencial gravitatoria va a ser la mitad y la energía cinética ya ha aumentado, ¿no? De 0 a cierto valor. La respuesta entonces sería el inciso E. Este otro dice, si un vehículo se mueve sobre una línea horizontal, ¿no? Con rapidez constante, dice, y luego sube en línea recta a través de una pendiente de 30 grados con respecto del horizontal, también con rapidez constante, ¿no? Dice, entonces se puede afirmar que los trabajos realizados por las fuerzas netas en ambos tramos es nulo. No puede ser nulo, ¿no? Si es a velocidad constante, a ver, entonces se puede afirmar que los trabajos, el trabajo aquí es igual fuerza por distancia, ¿no? Entonces, para que el vehículo se mueva, el motor está ejerciendo una fuerza, está avanzando una distancia, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas netas no es nulo, ¿no? Es diferente de cero, dice, ¿no? Puede ser una opción. El trabajo realizado es diferente de cero. Dice, solo depende del punto inicial y del punto final. Como es una trayectoria horizontal y luego una pendiente, depende de los puntos inicial y final, pero en la parte horizontal y también en la parte vertical, ¿no? Está en duda eso. El inciso D, en una trayectoria cesada es siempre positivo, ¿no? No es una trayectoria cesada. En una trayectoria cesada es siempre negativo, ¿no? Tampoco es una trayectoria cesada. Entonces la respuesta sería el inciso B, ¿no? Es diferente de cero. Solo depende del punto inicial y del punto final, no es cierto. Eso sería cuando uno lanza un cuerpo hacia arriba o está cayendo un cuerpo, ¿no? Pero en este caso está en un plano horizontal y luego en un plano inclinado, ¿no? Entonces, depende siempre de la distancia que has recorrido en la parte horizontal y de la distancia en la parte del plano inclinado, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta la distancia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que va a ser diferente de cero. Esa sería la respuesta. Acá, el trabajo de una fuerza centrípeta, dice, en un movimiento curvilíneo es tangencial a la trayectoria, es dependiente de la trayectoria, es nulo. Fíjense, ¿no? Una trayectoria circular. El vector diferencial de R es tangente a la trayectoria, ¿no? Pero el vector fuerza centrípeta está dirigido hacia el centro. Entonces, la fuerza centrípeta y el vector diferencial de R, que es tangente a la trayectoria, en cualquier punto siempre van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Y coseno de 90 grados, ¿cuánto da? 0. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza centrípeta va a ser nulo, ¿no? Entonces, la respuesta sería el inciso C. Recalco, ¿no? Una trayectoria circular, la fuerza centrípeta en cualquier punto siempre está dirigido hacia el centro. Y el vector diferencial de R, que nos sirve para hallar el trabajo, siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Si es una trayectoria curvilínea o circular. Entonces, el vector fuerza y el vector diferencial de R siempre forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Y coseno de 90 es 0. El trabajo es módulo de la fuerza, módulo diferencial de R por coseno del ángulo, ¿no? Entonces, el coseno del ángulo de 90 sería 0, trabajo realizado es 0. Entonces, la respuesta es C, ¿no? Es nulo. Luego dice, el trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cíclica.
O sea, acá esta palabra cíclica no se utiliza, ¿no? En esta parte de mecánica. Lo que les están queriendo decir es en una trayectoria cesada. Entonces, fíjense, en un examen hay que preguntar qué significa cíclica. Pero les están queriendo decir en una trayectoria cesada. Entonces, ¿cómo es el trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cesada? Parte de un punto, vuelve al mismo punto, que va a ser cero, ¿no? Entonces, la respuesta sería el inciso C, nulo. La otra es de dinámica, ¿no? Lo dejamos así. Acá, aquí está, esta es la segunda pregunta. Dice, el trabajo de una fuerza centrípeta en un movimiento circular uniformemente variado, de otra manera nos están preguntando cómo va a ser, es nulo, ¿no? Ya nos damos cuenta por lo que les he explicado anteriormente. Si es un movimiento circular, otra vez la fuerza dirigida hacia el centro y el vector de R tangente a la trayectoria. Y acá otra vez pregunta lo mismo que el anterior, el trabajo de una conservativa, no se ha olvidado de fuerza, ¿no? Fuerza conservativa en una trayectoria cíclica, en una trayectoria cesada, es nula. Se repite, ¿no? A veces algunas preguntas. No hay mucho que preguntar también. Acá otra. Otra vez, el trabajo de una fuerza conservativa, dice, es tangencial a la trayectoria, es dependiente de la trayectoria, es nulo, disipa energía, es independiente de la trayectoria. O sea, el trabajo realizado por una fuerza conservativa, como la fuerza de atracción gravitatoria, solamente depende de los puntos inicial y final, ¿no? No depende de la trayectoria. Depende del punto inicial y del punto final. Entonces la respuesta sería el inciso E, ¿no? Es independiente de la trayectoria. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Supongamos que en este punto yo tengo un cuerpo y quiero subirlo hasta acá. Entonces acá, ¿qué energía potencial gravitatoria tiene? Cero acá, un cierto valor, ¿no? Pero el trabajo, hemos visto ya, al deducir el principio de trabajo de energía, el trabajo va a ser igual a la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿no? Entonces, el trabajo realizado para llevar de un punto a otro no depende de la trayectoria, porque ese cuerpo lo puedo llevar de este punto así en línea recta hasta acá. Pero también podría llevarlo de acá hacia la derecha, subir acá y llevarlo a este punto, ¿no? Pero no va a influir que lleve por otro camino, solo depende de los puntos inicial y final. Incluso de acá yo lo puedo llevar de esta manera, ¿no? Haciendo zigzag, llevando acá, no depende de la trayectoria, ¿no? Es independiente de la trayectoria el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Y esto, alguna vez preguntan, pero esto ya sale fuera del curso, pero lo aclaramos, ¿no? Dice, determinar la rigidez equivalente del sistema de resortes en función de K. Les piden calcular. Esto es como las resistencias, ¿no? Estos dos resortes están en paralelo, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el producto de los dos dividido entre la suma de los dos, ¿no? Y va a quedar un solo resorte, eso va a estar en serie con esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar, ¿no? Las dos constantes. Entonces acá sería 2 por 1, 2K por 1K va a dar 2K cuadrado. Dividido entre 2K más K va a dar 3K, ¿no? Sería 2K cuadrado entre K. ¿Cuánto va a dar? 2 tercios, ¿no? Más, hay que sumar esto, 2 tercios más 2, hay que dar una respuesta, ¿no? Pero no creo que se presente este tipo de problemas, pero ya saben, ¿no? En paralelo, como si fueran resistencias, se multiplica dividido entre la suma, ¿no? Si están en serie, hay que sumarlos simplemente. Acá le están diciendo qué características tiene una fuerza conservativa. La fuerza conservativa mantiene su capacidad de realizar el mismo trabajo al pasar por un punto, ¿no? Ejemplo, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, pasa por un punto, en bajada pasa por el mismo punto, ¿no? ¿Cómo es su velocidad en la subida? ¿Cómo es su velocidad en la bajada? Es la misma, por lo tanto su energía cinética al pasar por un punto en subida y bajada es la misma. Quiere decir que ha conservado su capacidad de realizar el mismo trabajo porque su energía en ese punto sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Bien,
Acá dice deduzca el principio del teorema trabajo-energía. Ustedes han visto cuánto cuesta deducir, ¿no? Pero a alguien se le ocurre preguntar, pero esto no, conmigo no va esto, ¿no? Ustedes han visto, es muy largo. Primero he hallado el trabajo realizado por el peso, trabajo realizado por un resorte, por las fuerzas externas, etcétera. No se puede deducir, pero eso ya es una pregunta, ¿no? No puede ser eso una teórica o de opción múltiple o de completamiento de nada, está mal, ¿no? Acá hay que responder a cada pregunta. A ver, esto es de aceleración. Dice, tiene usted dos resortes idénticos, excepto porque el resorte 1 es más rígido que el 2, ¿no? K1. ¿En cuál resorte se efectúa más trabajo? En el que tiene mayor constante de rigidez, ¿no? Hay que escoger ahí. Si estiran con la misma fuerza, o sea, hay que contestar 3 veces. Si se estiran, la misma distancia. Entonces, es cuestión de hallar el trabajo realizado. Ustedes han visto el trabajo realizado es igual a la variación de la energía potencial elástica. Ya. Esto es de cinemática, esto es de dinámica, ¿no? Una nomás hay de energías. Acá, a ver, dice, ¿qué trabajo se realiza al mover con velocidad constante un cuerpo sobre un círculo en un plano horizontal? Ya hemos visto, ¿no? Si el cuerpo se mueve en una trayectoria circular, la fuerza que se le aplica siempre es centrípeta, ¿no? Entonces el trabajo realizado va a ser 0. Este otro, un auto tiene la misma energía cinética si viaja al sur a 30 metros por segundo que si lo hace al noroeste a 30 metros por segundo. Es su cantidad de movimiento, no, es con cantidad de movimiento, no nos interesa, ¿no? En su debido momento, vamos a ver. Acá, a ver, acá tenemos preguntas, ¿no? Dice, si una fuerza realiza trabajo sobre un objeto, entonces la energía del objeto aumenta. Eso es verdadero, ¿no? Cuando realizamos trabajo, que les dije, le estamos entregando energía a un cuerpo. Verdadero. Dice, si únicamente se ejercen fuerzas conservativas, en algún cuerpo debe ser, ¿no? No está tan claro. Si únicamente se ejercen fuerzas conservativas, la energía cinética de una partícula no varía. Dice, no varía más bien, ¿no? Esto es falso. La fuerza de atracción gravitatoria no puede realizar trabajo ya que actúa a distancia, dice, ¿no? No es que actúa a distancia, sino es una fuerza que está dirigido hacia el centro también, ¿no? Y los vectores diferencial de R son tangentes a la trayectoria. Entonces esto es falso también, ¿no? Ahora este otro, si un cuerpo sujeto a un resorte, dice, ¿no? Con el otro extremo sujeto a un punto fijo, se deja caer, la disminución de su energía potencial gravitatoria respecto al suelo es igual al aumento de su energía potencial elástica. No es igual al aumento, ¿no? Porque también está incrementando la energía cinética, ¿no? Entonces tendría que ser igual al aumento de la energía potencial elástica y de la energía cinética, ¿no? Entonces esto es falso. La otra pregunta es de dinámica. Aquí veamos otras de trabajo aquí, ¿no? Dice, el trabajo realizado por una fuerza conservativa al desplazar un cuerpo entre dos puntos es mínimo si el desplazamiento se realiza a lo largo de la recta que los une. No es el mismo. Así ya te hemos visto, para ir de un punto a otro yo lo puedo hacer en línea recta, puedo hacer giros, pero entre los dos puntos el trabajo va a ser el mismo. Entonces, falso, por eso está falso, ¿no? La energía cinética de un cuerpo nunca puede ser superior a su energía mecánica total. Verdadera, ¿no? La energía mecánica es la suma de la cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Entonces, la cinética solamente no puede ser mayor que la suma de las tres, ¿no? Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Por eso han puesto X. Mal estaba acá. El trabajo realizado sobre una partícula es igual al incremento de energía cinética. Ya vimos eso hace rato, ¿no? Es verdadero, ¿no? A ver, solo si no actúan fuerzas disipativas, dice, ¿no? Solo si no actúan, ¿no? Eso, ¿no?
No está bien expresado esto. Tienen que preguntar, por eso en un examen, ¿ya? No es nomás leer, tienen que preguntar si no entienden. Este otro, si un cuerpo se deja caer verticalmente, ya hemos visto hace rato también, ¿no? Listo, esas serían las preguntas, ¿no? Las que he podido introducir acá. ¿Alguna consulta? Entonces ahorita es I-20, en 10 minutitos ustedes pueden ingresar y pueden responder las preguntas de opción múltiple que les he puesto. El examen, por si acaso, es el siguiente viernes, ¿no? A las 8 de la mañana. Entonces tienen una semana más o menos para seguir estudiando. Bien, entonces estos apuntes les voy a pasar por el chat, ¿no? Que es más rápido. Por el chat del grupo. Lo de las fuerzas variables ya les he pasado, ¿no? El día lunes. Solamente he terminado de explicar algunos casos ahora. Tendría que pasarles de potencia y estas preguntas de opción múltiple. A ver, no entra fácil al WhatsApp, siempre tarda. Bien, ahora sí hemos ingresado al WhatsApp.